Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy en este episodio vamos a platicar sobre si está en riesgo o no la fitosanidad en México y por qué razón. Recordemos que la fitosanidad es bastante importante para un país, en especial el tema de las plagas y las enfermedades. Cada país debe cuidar de la manera que considere más adecuada sus fronteras, vigilando el ingreso de productos frescos, perecederos, porque estos pueden traer ciertas plagas y enfermedades que en determinado país no se tienen hasta ese momento y que podrían afectar a la producción nacional. Pero antes de seguir platicando sobre este tema, quiero invitarlos a que se suscriban a la newsletter de Empresas Agrícolas, la cual podrán encontrar en empresasagricolas.com/newsletter, a través de la cual ustedes podrán estar informados cada semana sobre lo que sucede en la agroindustria hispana. La suscripción es totalmente gratuita y para suscribirse solamente basta con su nombre y su correo electrónico. Y bueno, una vez dicho esto, ahora sí pasemos al contenido del día de hoy. Es importante para el tema del día de hoy empezar hablando sobre la importancia que tiene la fitosanidad para cualquier país, porque ningún país en el mundo tiene la capacidad de producir de manera interna todas las frutas y hortalizas que su población consume, por lo que tiene que recurrir a las importaciones de determinados productos, los cuales pueden provenir de países que están incluso al otro lado del mundo, así como también de países que pueden ser países vecinos. Pero como todos nosotros sabemos, pues los cultivos tienen determinadas plagas y enfermedades que los afectan, y si no se inspeccionan los cultivos que se importan de otros países, es muy probable que estos puedan traer algunas de estas plagas y enfermedades que quizá no se tenían en ese momento en el país y que al ingresar pues van a causar un daño económico grave, y esto va a afectar obviamente a la agricultura de ese determinado país. En el caso de México, nosotros estamos hablando de que el SENASICA, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, es el encargado de justamente salvaguardar la fitosanidad de todos esos productos importados que llegan al país en determinado momento, en determinadas temporadas, y los cuales deben ser verificados para que no traigan plagas y enfermedades que no existan actualmente en México y que puedan causar un daño grande. Por supuesto, pues esto requiere de una inversión fuerte, en este caso por parte de México, para que justamente el SENASICA pueda tener el personal, los procedimientos, los requisitos necesarios que deban cumplir los importadores de producto fresco para justamente disminuir lo más posible las probabilidades de que una plaga o enfermedad nueva entren al país. Pongámonos a pensar por un momento la cantidad de producto fresco que entra y sale de cualquier país, en este caso de México, que al estar dentro de los 10 principales países productores y exportadores de frutas, hortalizas, granos, etcétera, pues seguramente la cantidad de embarques que entran y salen debe ser muy elevada. No tengo yo actualmente, digamos, una cifra, pero estoy completamente seguro de que sin duda el comercio agroalimentario representa una gran cantidad de contenedores en los distintos puertos, los cuales son enviados y recibidos todos los días. Y pues bueno, al final de cuentas, la gente del SENASICA, en este caso en México, pues debe estar trabajando día y noche verificando esos embarques para que justamente pues no vayan a entrar estas plagas y enfermedades que no queremos que entren al país, en especial aquellas que pueden ser de gran importancia económica, que pueden tener un impacto negativo muy grande. Por ejemplo, me viene en este momento a la mente la mosca del Mediterráneo. Si entra la mosca del Mediterráneo a México, vamos a tener serios problemas, porque al final de cuentas es una plaga que Estados Unidos no admite porque no tiene. Entonces,
obviamente el comercio hacia Estados Unidos, en este caso de México, se vería bastante afectado. Estados Unidos, el gobierno, quizá impondría requisitos y revisiones todavía más estrictas a muchísimos productos agrícolas mexicanos con la finalidad de que esa plaga pues no pasara, en este caso de México a Estados Unidos. Afortunadamente al día de hoy no tenemos a la mosca del Mediterráneo, pero si llegara a entrar, pues obviamente sería devastadora porque esta mosca ataca a una gran cantidad de cultivos de gran importancia agrícola en México. Bueno, ¿y por qué les comento yo todo esto? Básicamente porque a inicios de octubre del 2022 el gobierno mexicano presentó el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía. El tema de la inflación pues es el tema central que actualmente está dominando en el mundo. No solamente tenemos inflación en México y en Estados Unidos, las cuales por cierto rondan entre el 7 y el 8%, cuando normalmente en años pasados en México estaba en 4% y en Estados Unidos incluso en 2%. El tema de la inflación pues hace que los gobiernos, los distintos gobiernos a nivel mundial, tomen diferentes medidas para tratar de disminuir o de frenar el avance de esta problemática que nos afecta a todos y que hace justamente que nuestro dinero pues valga menos, que tengamos menor poder adquisitivo, es decir, que con el mismo dinero podamos comprar cada vez menos cosas porque estas están más caras. Y es importante mencionar lo de la inflación porque al final de cuentas en México con el gobierno es o ha sido un punto central en los últimos meses y se están tratando de tomar o se están implementando ciertas medidas para tratar justamente de que la inflación no se vaya a disparar. Y en este caso, este acuerdo que les menciono, que les repito, es el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía, pues es una de estas medidas. Este acuerdo incluye a 15 empresas de productos básicos o que importan productos básicos, en este caso agrícolas, y que tiene el objetivo de combatir los altos niveles de la inflación mediante la implementación de distintas medidas, algunas de las cuales son justamente a estas 15 empresas eliminarle ciertos requisitos para la importación de productos agrícolas o disminuir la carga burocrática para que pues a estas empresas digamos les cueste menos importar ese producto. Ahora bien, el detalle es que justamente estas medidas podrían poner en riesgo a la fitosanidad en México. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos que estas empresas podrían no cumplir pues sí, digamos no cumplir son justamente requisitos fitosanitarios ante el Senacica. Y obviamente, pues esto todavía no está ocurriendo. Se menciona que este acuerdo entrará en vigor el día en el que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, lo cual todavía no ha ocurrido hasta esta fecha. Pero pues ya por parte de diversos organismos que tienen ciertas competencias en el sector agrícola, pues ha habido un llamamiento a estas 15 empresas para que de ninguna manera se brinquen los lineamientos del Senacica con tal justamente pues digamos de disminuir los costos de importación y que al final los alimentos valgan o tengan un menor precio de cara a los consumidores. Sí, o sea, sería bueno para todos nosotros que los alimentos pudieran tener un menor precio, pero la realidad es que en este caso brincarnos cuestiones de revisiones por parte del personal de Senacica sí puede ser o puede generar un grave problema a corto plazo y a largo plazo, porque si nos entran plagas o enfermedades que no están presentes actualmente en México y que podrían afectar la producción de ciertos cultivos y sobre todo el cumplimiento de los requisitos de exportación, en este caso a Estados Unidos, pues ahí sí nos veríamos en un grave problema. La realidad es que cuando yo escuché sobre esta situación por primera vez hace algunas semanas, me quedé muy asombrado de cómo el gobierno federal podía llegar a poner en riesgo la fitosanidad en México, cuando creo que pues, la mayoría de nosotros sabemos que el tema fitosanitario no es negociable, no es algo que podamos decir
bríncate estos requisitos, bríncate estos trámites, al cabo no pasa nada, porque al final de cuentas pues el Senacica, uno de los organismos en temas de fitosanidad, de calidad e inocuidad más respetados a nivel mundial, en este caso organismos gubernamentales, pues tiene procesos que ha establecido a lo largo de los años y que deben de seguirse al pie de la letra justamente para minimizar el riesgo de la entrada de alguna plaga que pueda ocasionar graves problemas en México. De hecho, me encontré con un artículo bastante interesante en el periódico elfinanciero.com.mx en la cual indica que el presidente en determinado momento hace un par de años dijo o quería quitarle el presupuesto al Senacica, siendo que pues las personas que lo rodeaban en ese momento, que no sé quiénes sean, le indicaron la importancia de la vigilancia fitosanitaria para la seguridad alimentaria del país. Ahora bien, el que un presidente no entienda algo de un campo específico no me parece nada raro, porque al final de cuentas, pues cuando uno gobierna, pues debe de tocar muchísimos temas en muchísimos sectores y pues está difícil que una sola persona conozca la importancia sobre algunas cuestiones muy específicas, como en este caso es la fitosanidad. Lo que sí me parece sorprendente pues es que la gente que lo rodea debe de estarle continuamente indicando cuáles son los temas importantes para el país. Pues me imagino que obviamente pues hay muchísimos temas sociales, políticos, culturales, económicos que se deben de tratar, pero en el caso de la agricultura, pues uno de los temas más importantes que deben de estar siempre en la agenda política, pues es el tema del cuidado fitosanitario, de garantizar que no van a entrar plagas y enfermedades que no queremos en el país porque se puede afectar gravemente a la producción nacional. Entonces, pues creo que la realidad es que alguien no está haciendo adecuadamente su trabajo y sí está en grave riesgo la fitosanidad del país en caso de que el acuerdo mencionado proceda, es decir, se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, pues seguramente por ahí el acuerdo tendrá algún asterisco indicando que se deja a consideración de las empresas participantes el cumplir o no con los lineamientos, en este caso del Senacica. Pues la realidad espero es que de las empresas en las cuales están involucradas en este acuerdo pues entiendan realmente que la inocuidad, que la fitosanidad no se puede negociar y debe de llevarse a cabo sí o sí inspecciones por parte del personal de Senacica. Para finalizar, quiero comentarles que sobre este tema tuve una conversación bastante interesante donde incluso tocamos varias de las aristas técnicas que están incluidas en esta problemática. Esta conversación la tuve en Empresas Agrícolas con, en este caso, Miguel Narváez y Raúl Urteaga de la empresa Global Agrotrade Advisors, quienes son justamente especialistas en este tipo de temas y quienes nos explicaron de manera muy detallada por qué el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía no es una medida adecuada para paliar la inflación. En la descripción del episodio les dejo el enlace para quien quiera ver esta entrevista sobre este tema de tanta relevancia en la actualidad. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.